Que por favor suban al escenario. Isabel Ruller, que es la directora de la Secretaría Conjunta de Interreg Sudoe. Clarisse Gallard, que es la Secretaría Conjunta, también forman parte del equipo de Isabel. Alexandre Legol, Fernando Chofre y Alessandra López. Van a explicarnos en esta primera convocatoria. ¿Queréis hablar desde el asiento, desde atril? Isabel. Bueno, pues... ¿Vienes al atril? Venía a buscar el... Aquí está el puntero. Pero bueno, sí. Muy bien. Ya estamos todos. Bon, bonjour tout le monde, buenos días. Buenos días a todos. Y como lo decía Leticia, vamos a empezar esta primera sesión por la presentación de esta primera convocatoria de proyectos. Si están abonados a al boletín Sudoe, seguramente habéis recibido ayer la información de que la convocatoria se había anunciado y difundido. Es un documento que todos y todas esperaban, lo sabemos que estaban expectantes. Y esta mañana vamos a hacer todo lo que podamos para presentar los grandes rasgos, grandes ejes de esta convocatoria. Y al hilo de las presentaciones que va a hacer la Secretaría Conjunta, al hilo de estas presentaciones vais a descubrir las diferentes etapas que vais a tener que respetar para presentar su proyecto antes del 31 de marzo próximo. Empiezo yo. Como les decía, la primera convocatoria se publicó el 24 de enero. Está disponible ya en la página web. Y además del texto oficial de la convocatoria, también encontrarán documentos indispensables que tienen que cubrir y en los que tienen que trabajar para presentar su candidatura. Primero está el kit de convocatoria, en el que encontrarán la propuesta de proyecto. Ese es el documento que van a tener que presentar en la primera etapa, con los documentos administrativos que se solicitan, que tienen que adjuntar, y luego otro pack que es la segunda fase, esperando que la mayoría de entre ustedes pasen a la segunda fase, y ahí encuentran el formulario de candidatura completo que tendrán que cubrir. Está el plan financiero también, que lo presentará Fernando en un momento, la justificación de ese plan financiero, el modelo de acuerdo de colaboración entre los socios que tienen que presentar ya en la segunda fase. ¿Qué más hay en ese segundo pack? La autoevaluación respecto a las ayudas de Estado, declaración de mínimos cuando se da la situación. Todo esto lo vamos a desarrollar esta mañana, no os preocupéis, os lo vamos a explicar y espero que esta mañana salgan de aquí con las ideas claras. Luego hay otro documento que es fundamental, que es la guía Sudoe. Es aquella guía que presenta el funcionamiento del programa, de los proyectos y de las normas del programa, las reglas, el reglamento del programa, que es la condición sine qua non que hay que conocer antes mismo de empezar a preparar la candidatura. Esos documentos están en español, en francés y en portugués, y les invito a descargarlos, a leerlos, como decíamos ayer, y a conservarlos valiosamente, porque es un soporte que les va a ayudar a construir su candidatura. Convocatoria de proyectos, lo decíamos ayer, sabéis que en el Sudoe hay dos fases. Una primera fase que es la propuesta del proyecto, es una especie de presentación general pero construida y elaborada de su proyecto. Y si después de esa presentación pasan a la segunda fase, tendrán que cubrir el formulario completo de candidatura. Estas dos fases son competitivas de alguna manera, es decir, que si se les autoriza a pasar a la segunda fase, los contadores vuelven a cero, es decir, que se les volverá a evaluar desde cero, vamos, ex nihilo, como si no hubiera habido una primera fase. Es una nueva evaluación. Lo que proponemos aquí es una agenda provisional. La convocatoria se presentó antes de ayer y se abrirá. ¿Qué diferencia entre difusión y apertura? Apertura es cuando la aplicación Sudoe esté disponible para que ya puedan empezar a cubrir los formularios, el formulario de candidatura. Y la aplicación se abrirá
del 1 al 31 de marzo. Si ya han trabajado en el 14-20, ya conocen la herramienta ISUDOE, la aplicación informática se fundamentará en este periodo, se basa en la misma arquitectura, pero es más novedosa, más ergonómica, porque la conocemos mejor, y estamos en un nuevo periodo que requiere que todos los ficheros se hayan revisado. Por eso solo estará abierta a partir del 1 de marzo. Luego, en función del número de candidaturas que recibamos, necesitaremos 3, 4, 5 meses para poder instruir los proyectos, y esperamos que antes del verano tengan los resultados de esta primera fase. Y eso, repito, va a depender del número de proyectos que recibamos. En el 2015 habíamos recibido 495 candidaturas de proyectos. Es enorme, porque hay que instruirlas una por una, y 495 candidaturas requiere muchísimo tiempo. Si llegamos a esta cifra, va a haber que modificar el calendario, la agenda, habrá que revisarlo. Por lo tanto, esperamos y prevemos que en función del número de candidaturas, la segunda fase empiece o podáis empezar a trabajar a partir de julio para ya presentar su candidatura final en octubre. Y lo que queremos, lo que nos gustaría por razones internas de gestión del programa y por la norma N+3 que presentará Fernando, sus proyectos deberían empezar el 1 de enero de 2024. Ese es el primer hito, la primera fecha que tienen que tener en mente. Principio de la fase de ejecución del proyecto al 1 de enero de 2024. Ayer ya lo dijimos, la convocatoria representa 48 millones de euros, lo tienen en todos los documentos que se les ha distribuido o a la que pueden acceder. Zona elegible la conocen, todo el suroeste europeo se ha dicho ayer. Voy a pasar directamente, no voy a repetir lo que se ha dicho, vamos directamente a los demás temas que son mucho más esenciales. Y en este caso vamos a hablar también de los beneficiarios potenciales elegibles. Todas las categorías son elegibles, tanto públicos, asimilados a públicos o privados. Y aquí es Clarisse quien va a presentar la manera en la que se pueden inscribir en el ISUDOE. Y cuando se registren su entidad, ahí es cuando van a tener que autocatalogarse en una de las tipologías. Son las mismas que la 14-20, por lo tanto, para la mayoría de entre ustedes no es nuevo, no es novedoso, lo conocen ya. Y globalmente las reglas, las normas del 21-27, en su gran mayoría, son las mismas que que se aplicaban en el 14-20. Por lo tanto, no ha habido muchos cambios. Y cuando ha habido cambios, hemos intentado que sean cambios en favor de la sencillez, simplificar al máximo. Doy la palabra a mis colaboradores para que puedan presentar los distintos puntos que tienen que respetar para presentar la candidatura. Buenos días a todos, buen día, buenos días. Voy a presentar ISUDOE 2021-2027 y como lo acaba de decir Isabel, cada programa tiene su propia plataforma informática. Y para aquellos que conocíais la plataforma del 14-20, ya sabéis cómo funciona. Aquí, para 21-27, la plataforma es nueva, pero se basa en la del 14-20. La configuración de los módulos es idéntica. No obstante, sin embargo, va a ser mucho más ergonómica y el uso es más sencillo. Cuando se habla de una nueva plataforma, también eso requiere una nueva base de datos. Así, la presentación. Para respetar el Reglamento General de Protección de Datos, no se pueden transferir los datos del programa 2014-2020 a la base de datos del 21-27. Por lo tanto, nos vemos obligados o se ven obligados a registrar su entidad vía lo que llamamos el registro de entidades. Y como lo acaba de decir Isabel, el 21-27 se va a abrir el 1 de marzo, pero el registro de las entidades, sin embargo, estará abierto con antelación para que puedan ir registrando sus entidades respectivas y que sean aprobadas.
En enero ya estará. ¿Quién se puede registrar? Cualquier entidad que quiera presentarse a una convocatoria de proyectos. Puede ser una convocatoria de proyectos que se abra en el mes de marzo o para una futura convocatoria, pero la idea es que las entidades, instancias ya estén registradas y validadas para toda la programación. El documento, el formulario es asequible a todos, basta con poner el NIE y los datos que se piden. Entonces, si ya estáis registrados, aparece la entidad y no hará falta que vuelvan a cubrir los datos y a registrar. En esta programación hay una especialidad, es que se divide, hay dos partes para la entidad. Se divide en entidad madre y luego unidad o unidades funcionales de esa entidad. Lo voy a explicar. La entidad madre, que es de la A, es la que responde al NIF, que de las empresas españoles, y SIRET para Francia y lo que corresponda para Portugal. Y por debajo de esa entidad madre están las entidades funcionales, que son aquellas que dependen de la entidad madre. Por ejemplo, una universidad va a ser entidad madre nivel A y debajo cuelgan las facultades de nivel 2 y luego departamentos universitarios nivel 3. Y esas son las entidades funcionarias. Lo van a ver en este esquema. Aquí arriba en el esquema está la entidad madre, que en este caso concreto es la universidad. La universidad, que es entidad madre nivel 1. Por debajo de esa entidad madre cuelgan las unidades funcionales nivel 2 que dependen de esa entidad madre, que en este caso son facultades, y debajo de las facultades cuelgan laboratorios, departamentos universitarios que dependen de esas facultades. Y eso lo llamamos unidad funcional nivel 3. El registro de entidades es validado por la Secretaría Conjunta. Por lo tanto, hay que tener cuidado, respetar el organigrama para que entendamos bien la organización. Y también hay que respetar la ley de limitación de la participación de entidades, que la presentará Alexandre. Como lo decía hace un momento, cuando se valide la entidad, se podrán presentar esas entidades con el mismo código SUDOE en todos los documentos. Otra ventaja en el 21-27 es que los datos validados de la entidad madre, que son comunes también para las funcionales, también aparecen en el registro de las unidades funcionales. Por ejemplo, se registra una universidad, la adopta o la acepta el Secretaría Conjunta. Luego una facultad quiere grabar o registrarse también, hay datos que no va a tener que cubrir, por ejemplo, responsable legal, categoría de la entidad, son comunes y eso permite ganar tiempo y a nosotros evitar una doble verificación si es que ya se ha controlado previamente. A ver, para ver si han entendido bien el concepto de unidad madre o entidad madre y entidad funcional, vamos a hacer un quiz que proyecto aquí, como ayer, para que ellos que estaban aquí ayer, recurrimos a la plataforma menti.com con un código que voy a dictar. ¿Puede proyectar, por favor, el quiz? El número que tienen el código es 3548 3919. No sé si ya se han conectado. Vamos a verlo en la pantalla. Nos quedan 6 segundos. 3, 2, 1. Hemos llegado al tope de tiempo. Respuestas. ¿Se han conectado? ¿Han logrado meterse en la página? Hay un problema de conexión, el wifi no funciona. Os voy a dar la respuesta. Soy un ayuntamiento, ¿qué soy? ¿Unidad madre o funcional? Pues aquí es entidad madre. Hubiera sido una entidad funcional si hubiese sido un departamento del ayuntamiento. La segunda pregunta, ¿se puede proyectar? Segunda es, soy un laboratorio que dependo de una facultad. ¿Cómo me coloco? ¿Cómo me ubico? ¿Soy entidad madre, unidad funcional nivel 2 o unidad funcional nivel 3?
Voy a dar la respuesta. El laboratorio, que depende de una facultad, es una unidad funcional de nivel 3, porque como hemos visto en el esquema, el laboratorio depende de la facultad, que a su vez depende de la universidad. Por lo tanto, en este caso, laboratorio unidad funcional nivel 3. La candidatura. Lo decía Isabel, el formulario está disponible online en la página web. Está el formulario de candidatura que se basa en el programa 1420, que es muy comparable y está homogeneizado con Interact para que toda la información esté homogénea. Y luego hay otros documentos anexos que dependen de si estamos en primera o segunda fase. Todo eso está online y ya lo pueden ir a consultar. Hemos reducido los plazos y también hemos simplificado el formulario de primera fase. Por otra parte, la firma electrónica permite también reducir los plazos para no esperar el documento papel con firma manuscrita. Por lo tanto, la implementación de la firma electrónica es un adelanto y esperemos que las entidades en general puedan recurrir a ella para ganar tiempo. Y luego se registran las entidades en ese registro del que hablaba. Una vez que la Secretaría Conjunta valida el registro de entidades, luego, cuando se van a meter en su respectivo formulario, ya estarán pregrabados y preregistrados sus datos. No tendrán que volver a rellenar las casillas correspondientes. La Secretaría Técnica está a su disposición para apoyo técnico. Habrá webinarios en febrero, por ejemplo, vamos a hacer un webinario y también vamos a enviarles guías explicativas. Y le doy la palabra a Alexandre para que siga con la presentación. Buenos días a todos. Gracias, Clarisse. Buen día, buenos días, bonjour. Una vez que ya hayan presentado su proyecto, que se hayan familiarizado con la aplicación informática, ahora les voy a contar lo que va a ocurrir para su proyecto. Ese periodo que es un agujero negro entre las dos fases. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Cómo vamos a triturar su proyecto? Sus proyectos siempre con benevolencia, pero hay una fase que nosotros llamamos ciclo de instrucción. Hay varias etapas, no hace falta que las aprendan de memoria, pero solo tiene que acordarse de lo que deben hacer para poder superar cada una de estas etapas, porque si fallan en una, el proyecto puede verse descalificado. Primera etapa es comprobar que las entidades han respetado bien los criterios de limitación de candidaturas. Lo explicaré dentro de un momentito. Primera etapa, comprobar que respetamos la limitación de candidaturas. Si ese criterio no se respeta, esa entidad se puede ver excluida y eso puede dar lugar, no siempre, pero puede dar lugar a la no elegibilidad del proyecto, lo cual es bastante frustrante y es un criterio importante que se debe respetar. Limitación. Luego, la admisibilidad administrativa del proyecto es otro criterio. Admisibilidad administrativa, esto es muy formal, no es muy complicado. Y luego ya pasamos al contenido, al fondo del proyecto, con los criterios de elegibilidad. Y ahí se deben comprobar que los criterios de elegibilidad se respetan. Lo veremos también. Si se supera esta tercera etapa, ya pasamos a la evaluación pura y dura del proyecto. Hemos dicho que era una co-instrucción entre las distintas autoridades del programa. Hay unos criterios de evaluación que se deben superar y que dan lugar a una evaluación, una nota. Y si la nota que se le atribuye al proyecto es suficiente, ese proyecto se ve autorizado a pasar a la segunda fase. Por lo tanto, veamos criterios de limitación de participación de una entidad. Hay una limitación en la participación de las entidades. ¡Oh, sorpresa! Pero es fácil de entender. El principio es que se puede participar, una entidad puede participar como máximo en 3 proyectos diferentes. Pero
por otra parte, solo puede ser jefe de fila de un proyecto. Y lo ven en la pantalla, una entidad que es jefe de fila de un proyecto y es beneficiaria de otros 2 proyectos, o el esquema que está a la derecha, en el que la entidad es beneficiaria de 3 proyectos. ¿Qué es? Hay que definirlo. ¿Qué es? Es lo que decía Clarisse. La base sobre la que se asienta todo esto, para Francia es el SIRET, para España es el NIF, en Portugal es el NIPC. Partimos de ese número, que es la base, pero cabe la posibilidad, si hay entidades dependientes, como las describió Clarisse, se puede basar la candidatura en el código de esa identidad si es pertinente. Por lo tanto, primero recibimos los proyectos, hacemos un primer filtro por SIRET, NIF o NIPC para ver si las entidades no están involucradas en demasiados proyectos, y eso ya nos da una primera idea. Si constatamos que una entidad está presente en más de 3 proyectos o más de 1 más 2 proyectos cuando la entidad es jefe de fila, ahí si hay demasiados estudiamos, no excluimos directamente el proyecto, pero miramos a ver si no hay un error, si no hay una entidad dependiente que no hubiera sido declarada en lugar de la matriz. Entonces ahí nos dirigimos al jefe de fila del proyecto para que nos explique y justifique la situación y explique por qué. Y esto nos lleva a una conclusión. O bien se resuelve el problema, se resuelve y el proyecto sigue adelante, o comprobamos que efectivamente la entidad está presente en más de 3 candidaturas, lo constatamos y eso nos obliga a excluir al proyecto. Y eso se hará respecto a los últimos proyectos presentados. Es decir, que vamos a coger los proyectos de forma cronológica, según la cronología de presentación en la plataforma. Y son los últimos presentados los que se verán excluidos. Después de este primer filtro y después de que hayamos confirmado de que efectivamente todas las entidades presentes en el proyecto están efectivamente autorizadas a estar ahí, miramos los criterios de admisibilidad del proyecto como tal. No voy a desarrollar porque hay 8 criterios de admisibilidad, los pueden comprobar en el texto de la convocatoria de proyectos, pero diré que algunos de estos criterios son excluyentes automáticamente. Por ejemplo, un criterio fácil, la presentación del proyecto no se ha hecho en tiempos, en los plazos previstos, pues automáticamente el proyecto se ve excluido automáticamente. Pero hay otros criterios que se pueden corregir, que son corregibles. Hay un criterio de idiomas, por ejemplo. Veremos que es excluyente, pero que autoriza cierto plazo de corrección. Pero hay criterios que son corregibles y hay un plazo oficial que permite subsanar esos posibles errores. Y, por ejemplo, si un criterio excluyente no está cubierto, se excluye el proyecto, pero para los criterios corregibles tienen 20 días naturales para corregir y aportar detalles o explicaciones. Y es el jefe de fila el que es el interlocutor con nosotros. Es el jefe de fila el que tiene que presentar las correcciones en los 20 días después de la notificación de ese error. Y a partir de la notificación del error corren los 20 días. El criterio 5, que es el de la lengua de la presentación del proyecto. La presentación del proyecto se debe hacer en todos los idiomas de los socios del proyecto, francés, español, portugués, por ejemplo. Y hay que presentar la propuesta de proyecto al menos en la lengua del jefe de fila en los plazos del calendario, ¿sí? Hasta el 31 de marzo. Y a partir del 31 de marzo tienen 7 días para presentar las traducciones. Eso es nuevo respecto al periodo anterior, es nuevo y nos pareció útil porque era una pena excluir algunas candidaturas porque no habían tenido tiempo de traducir. Esperamos que esta novedad sea útil. Un consejo para respetar la admisibilidad: intenten identificar siempre al contacto que va a firmar o el firmatario, el firmante, explicar bien que esa es la persona competente para firmar. Y
demostrar también que esa persona puede representar legal y jurídicamente la entidad. Otros aspectos de estos criterios de admisibilidad, acabo de decir 7 días más de plazo después del 31 de marzo para poder traducir la presentación de proyecto en la lengua, en las otras 2 lenguas que no sean la del jefe de fila. Y luego, respecto a la firma electrónica, si la declaración responsable y de compromiso se firma con firma electrónica, que esa firma electrónica permite verificar con bien las funciones de la persona que firma, ahí ya no hace falta mandar el documento en formato papel. Esto es una novedad también respecto al anterior periodo. Yo creo que esto puede facilitar las cosas, así lo esperamos y lo deseamos. Luego, vamos más al fondo de los proyectos, con los criterios de elegibilidad. No voy a desarrollar porque Christophe lo va a tratar y está muy detallado en el texto de la convocatoria. Pero recuerden siempre que hay 2 tipos de criterios de elegibilidad para los proyectos. Intenten analizarlo bien. Están los objetivos específicos y de esos objetivos específicos dependen los criterios. Primero, un criterio sobre los tipos de proyectos. Algunas actividades pueden ser o prohibidas o obligatorias en los proyectos y eso nos remite a esas líneas de separación o de distinción con otros programas, como por ejemplo temas marítimos. Por ejemplo, en el SUDOE no nos metemos en lo marítimo. Todos los aspectos marítimos dependen de otros programas. Esa es la línea de distinción. Otro criterio de elegibilidad es el tipo de actor. Hay ciertos tipos de actores o de socios deberán obligatoriamente estar presentes en función del proyecto. ONGs, asociaciones, instituciones públicas. Depende del objetivo específico y eso tienen que tener mucho cuidado y mirarlo con atención. Es un riesgo bastante corriente de rechazo. Y están los criterios de evaluación. Si el proyecto ha pasado por las otras evaluaciones previas, llega a la coinstrucción de la que hablamos. Autoridades nacionales, autoridad de gestión. Ven los criterios en la pantalla. Hay 4 criterios para esta primera fase y si superan esta primera fase, luego habrá 6 criterios de coinstrucción, es decir, que se añaden otros 2 criterios de evaluación. Hay una nota, una evaluación máxima para cada criterio y el objetivo es llegar a la nota de 100. Cada evaluador evalúa cada criterio entre 0 y 5 puntos, le da entre 0 y 5 puntos. Luego se juntan las evaluaciones de cada evaluador, luego se aplica un coeficiente ponderador para obtener en función de la ponderación que se le atribuye a cada criterio. Por ejemplo, si tenemos un 5 para el criterio que se llama pertinencia del proyecto, 5 respecto a la media, pues se convierte y da un resultado de 30 al convertirse. Y con todo esto obtenemos una nota de 100 para el proyecto. Y a partir de eso vamos clasificando los proyectos en función de los objetivos específicos. La nota que se obtiene es sobre 100, X sobre 100, una nota que de hecho se comunica a los socios del proyecto que tendrán esa información. Si la nota de proyecto supera los 50, es superior a 50, el proyecto es tenido en consideración. Si el proyecto es inferior a 50, el proyecto no podrá pasar a la segunda fase y es automáticamente excluida. Solo retenemos los proyectos que superan 50. Luego los clasificamos, los catalogamos, partimos del proyecto que tiene la evaluación más alta hasta el que tiene la evaluación más baja, siempre por encima de 50, y partiendo de ahí hacemos la selección. De este paquete de proyectos conservamos los proyectos, y aquí es un poco de ingeniería financiera, nos paramos en proyectos que nos permitan llegar al doble del FEDER disponible para cada objetivo específico. Es decir, que si hay un proyecto que nos lleva a superar el doble,
pues ahí paramos, no seguimos. Puede ocurrir que ese doble del FEDER no se alcance porque no haya bastantes proyectos en un objetivo específico o porque esos proyectos de ese objetivo no han tenido buenas notas y están por debajo de 50. Y si no alcanzamos el doble de FEDER para ese objetivo, pasamos a otros objetivos específicos refiriéndonos a una clasificación general. ¿Por qué? Paralelamente a la clasificación por objetivos específicos, establecemos una clasificación general con todos los objetivos juntos. Entonces ahí pues ya ubicaremos los proyectos tal y como se presenten en la clasificación general, de manera a autorizar el doble de FEDER global esta vez para la convocatoria. Los 4 criterios de evaluación, para que se hagan una idea. Sobre la presentación de los proyectos, cómo intentar conseguir las mejores notas para cada criterio. Así que, en primer lugar, tenemos el criterio de pertinencia del proyecto. La idea aquí es preguntarse si el proyecto ha identificado un problema que existe, que es real, un problema transnacional, un problema de terreno. Y a partir de allí, ¿responde su proyecto a una necesidad? También, como siempre, hay que tener un diálogo entre los objetivos del programa y los objetivos del proyecto. Aquí vamos a establecer este vínculo, a saber cómo el proyecto contribuye a los objetivos y a los indicadores del programa. También tenemos una noción de capitalización que se ha evocado ya ayer. Y aquí nos vamos a preguntar si el proyecto utiliza prácticas que ya existen. Hemos visto es un ejemplo de capitalización, entre otros. Todas estas cuestiones van a entrar en el criterio de evaluación de pertinencia del proyecto. A cada vez yo les indico las secciones del formulario de candidatura. A nosotros nos podrán servir para conseguir las informaciones de manera que podamos atribuir una nota al proyecto, las distintas secciones de la parte B. Cuando tengan el formulario de candidatura podrán leer esto exactamente e intenten aportar las informaciones para contestar lo mejor posible a todas las preguntas que nos podríamos hacer. Después hay otro criterio que va sobre el valor añadido de la cooperación. ¿Por qué hay una cooperación? ¿Por qué hace falta cooperación para esta temática en concreto? ¿Por qué el resultado y los objetivos se alcanzan mejor con cooperación en vez de hacerlo solo? Pues es para demostrar la importancia de la cooperación para tratar el tema abordado. Puede ser para el tema, para las actividades, también para los socios. Es decir, que la cooperación puede aportar un beneficio a los socios porque son complementarios, competentes en su campo. Todo esto son elementos que vamos a mirar. Después tenemos la lógica de intervención del proyecto, que no deja de ser la coherencia del proyecto. ¿Acaso es posible la lógica de intervención? ¿El caminar mental que sigue el proyecto es coherente? ¿Es posible? ¿Es realista? ¿Cuál va a ser también el impacto de las realizaciones? En el formulario de candidatura nos van a indicar lo que van a alcanzar exactamente. ¿Qué impacto va a tener esto sobre la sociedad, sobre las empresas, sobre las autoridades públicas? ¿Esto se va a ser aplicado en concreto o se va a mantener en algo teórico, en el papel? Cuanto más impacto habrá, pues más nos va a interesar. Y después hay otra parte, la de la contribución a los principios horizontales, y lo veremos después con Alexandra. Principios horizontales para toda la Unión Europea. Y finalmente, para terminar, la pertinencia del partenariado. El partenariado ya implica una obligación hacia los criterios de elegibilidad, pero hay también una parte subjetiva que alcanzamos aquí en la composición del partenariado. Ustedes respetan todos los criterios de presencia de los socios, pero ¿acaso son competentes todos?
están en los buenos territorios, por ejemplo, están hablando de una temática de los fuegos, incendios de bosque. ¿Tienen socios que van a ser competentes en este tipo de territorios? ¿Van a ser competentes a escala legal? ¿Son complementarios? ¿El partenariado es equilibrado para representar lo mejor posible toda la diversidad del territorio SUDOE? Bueno, pues todas estas preguntas van a ser tenidas en cuenta para poner nota al criterio de pertinencia del partenariado. Esto les quería presentar y ahora dejo la palabra a Fernando para entrar en unos primeros aspectos financieros, los aspectos financieros de las candidaturas. Yo quería un poco, primero, contextualizar el tema financiero, porque yo soy el que se dedica dentro de la Secretaría a temas financieros. Entonces, por temas financieros, pues podemos hablar, por una parte, de las candidaturas de proyectos y luego, de otra parte, que se habló mucho ayer también, por ejemplo, de elegibilidad de gasto, controles, etcétera. Entonces, en esta sesión estamos hablando de la candidatura y yo me voy a referir simplemente a alguna, como llaman ahora, una píldora sobre los aspectos vinculados a la candidatura de proyectos. Luego hay otra sesión, la última sesión de la mañana, donde ya hablaré más en concreto de gastos, elegibilidad y esto. Entonces, en la candidatura de proyectos, además, ya sabéis, como se está hablando, pues que se habla de que hay dos fases de la candidatura, primera fase y segunda fase. Y no se pide el mismo nivel de información para nada en la primera fase que en la segunda fase. Entonces, la mayor parte de los que estáis aquí, que representáis a entidades que se van a presentar a la primera fase, yo creo que lo básico que tenéis que saber es que desde el punto de vista financiero prácticamente no se pide nada, no se pide casi ninguna información. Se pide simplemente que nos digáis para cada uno de los beneficiarios que está dentro de cada uno de los proyectos cuál es el coste que entendéis que es subvencionable o elegible para el conjunto del proyecto. O sea, solamente se pide eso, es decir, un dato para cada beneficiario del proyecto y ya está. Entonces esto, por un lado, pues puede parecer sencillo, pero por otro lado yo creo que tenéis que hacer una reflexión seria sobre realmente cuánto va a costar vuestro proyecto en caso de que siga adelante. Entonces, la parte buena es que, bueno, pues no hay que cumplimentar mucha información, pero la parte, digamos, mala es que detrás de ese pequeño número pues se esconden muchas cosas que cuanto más avancéis ahora en lo que es la contextualización del proyecto y lo que entendéis que os va a costar, pues mucho mejor. Y decimos esto también porque hay una pequeña trampa y es que digamos, la suma de lo que nos digáis que cuesta el proyecto para cada beneficiario va a ser X, cuando ese X, los proyectos que por suerte pasen a la segunda fase, ese X no se va a poder superar. Es decir, el presupuesto conjunto del proyecto total, máximo, ya sale de la primera fase. O sea, digamos que es un poco lo que os obliga también un poco a pensar realmente cuánto va a costar el proyecto. En cuanto a la segunda fase, pues ahí sí que vamos a necesitar más información. Tampoco tenéis que hablamos de elegibilidad en segunda fase y nada de esto. Esto será una vez el proyecto pues ya esté aprobado y esté en ejecución. Pero ahí sí que ya nos vais a tener que diferenciar, digamos, cuánto es el plan financiero, por supuesto, por cada beneficiario, cómo se distribuye por categoría de gasto, más o menos que nos digáis cuál es el importe por cada uno de los grupos de tareas que tenéis dentro del proyecto especificados. Y sí que damos un margen de flexibilidad, igual que os decía, que si el plan financiero del proyecto en primera fase es X y, por ejemplo, un beneficiario tiene un presupuesto de 150.000 euros, pues puede ocurrir perfectamente que en la segunda fase, cuando ya tengáis que desglosar toda la información, pues se llega a la conclusión de que el plan financiero de ese beneficiario no debe ser 150.000, sino 200.000. Esto se puede hacer, o sea, puede ser superior en segunda fase a primera, pero, claro, evidentemente siempre a costa de que algún otro beneficiario, pues, digamos, pues su presupuesto sea inferior para ajustarse a ese X del que os hablaba al principio. Entonces, eso os digo que yo creo que es importante que desde el principio penséis un poco en las actividades, en lo que va a hacer cada uno, para que se fije el presupuesto máximo al que
el proyecto quiere ser financiado, ¿no? También hay que decir que no hay un importe máximo o mínimo por un proyecto. O sea, puede ser un proyecto, pues no sé, hay mucha gente que piensa, pues un proyecto de 1 millón de euros. Bueno, pues puede ser un proyecto de 1 millón de euros, sí, perfectamente. Pero también puede ser un proyecto de 2 o de 3 o lo que el proyecto estime conveniente. Eso no es relevante. Simplemente las reglas del juego son un poco las que os estoy contando ahora. Y en la segunda fase sí que hay un documento que es muy importante, que es la fundamentación del plan financiero, donde tenéis que detallar un poco, digamos, los gastos que prevéis tener por algunas de las categorías de gasto, que luego explicaremos un poco más en la siguiente sesión a qué nos referimos, y eso sí que os exigirá un poquito más de trabajo. La tasa de cofinanciación va a ser casi sí o sí el 75%. Solamente va a haber algún caso, puede haber algún caso, supongo que no, pero puede haberlo, extremo donde digamos, la tasa de cofinanciación tenga que ser algo inferior en función de lo que marcan los reglamentos financieros y los reglamentos comunitarios, pero normalmente casi en el 100% de los casos para cada beneficiario, independientemente de su naturaleza jurídica, será un 75%. No sé ni qué filmina estoy porque no... gracias. Con respecto a algunos límites que sí tenéis que tener en cuenta también ya desde la primera fase, es el presupuesto por beneficiario normal. Un beneficiario normal tiene que ser como mínimo de 100.000 euros. Normal me refiero, no normal, todos son normales, me refiero usual. Son 100.000 euros con alguna salvedad. Y es que las empresas privadas tienen que tener un presupuesto mínimo de 20.000, no de 100.000, las empresas privadas con ánimo de lucro, evidentemente. Y luego hay una excepción para beneficiarios del OE 4.5, que son beneficiarios que se incorporan por primera vez al programa, y pues se ha entendido que es conveniente que para estos beneficiarios el presupuesto mínimo se rebaje un poco y no sea de 100.000, sino de 50.000 euros. Esto es un poco lo que tenéis que tener en mente cada uno de los beneficiarios. Para gastos de personal, aunque esto ya atañe a la segunda fase, pero ya pensando ya desde el principio, el presupuesto máximo por beneficiario no puede superar el 50%. Esto es una norma que ya se puso en marcha en el programa 14-20. Pensamos que ha funcionado bien, entonces se mantiene en el programa que comienza ahora, en el 21-27. 50% en gastos presupuestados en personal como mucho. Para los GTs o el GT transversal, que solamente engloba un poco la gestión, el seguimiento del proyecto, el presupuesto máximo será de un 15% del presupuesto, como máximo, puede ser menor, evidentemente. Y hay gastos de preparación que hasta el programa anterior se financiaban a coste real, o sea, los declaraba y los gastos de preparación. Se ha hecho un análisis de cuántos han sido estos gastos de preparación para cada uno de los proyectos que han funcionado en el marco del 14-20 y entonces pues, se ha llegado a la conclusión de que se va a dar un coste de programación. Va a ser como un coste a tanto alzado, es decir, no tenéis que, digamos, explicarnos en qué vais a utilizar este importe y va a ser de 12.500 euros por proyecto. Nos tendréis que declarar una declaración, supongo que especial al principio, cómo se distribuye. Bueno, ya quedará marcado en la segunda fase de la candidatura y luego esos importes de 12.500 euros repartidos por beneficiario directamente los declararemos a la autoridad contable para que os pague el FEDER correspondiente vinculado a los gastos de preparación. Esto es un poco lo que os quería contar de lo que es el plan financiero y luego ya, como os decía, pues tendremos ocasión un poco más tarde en la mañana de hablar un poco más de gastos en concreto. Y dicho esto, paso la palabra a mi compañera Alexandra. Obrigada, Fernando. Buen día. Muchas gracias, Fernando. Buenos días. Esta primera sesión. Para finalizar esta primera sesión vamos a hablar de las modificaciones entre fases. Estoy segura de que ya todos ustedes han pensado que necesitarán modificar algo en su candidatura en las diferentes fases. Entonces, ¿qué es posible modificar? En el fondo es posible modificar
tres cosas. La primera de ellas son las modificaciones en el partenariado, en el consorcio. ¿Cuáles son esas modificaciones que se permiten entre una fase y la otra? Una norma general, y es que no se puede modificar, es que el beneficiario principal no se puede modificar entre las fases. En caso contrario, el proyecto será considerado no elegible. Es obligatorio mantener el beneficiario principal entre las fases. Después, dependiendo de la constitución del consorcio, puede haber lugar a una o dos modificaciones. Si el consorcio está compuesto por menos de 4 beneficiarios, no se admitirán cambios en este partenariado. Entrada o salida de beneficiarios no se permitirán. En un consorcio compuesto entre 4 y 6 beneficiarios, será posible realizar una modificación en el partenariado. Y por último, en un consorcio compuesto por 7 o más beneficiarios, se podrá realizar hasta 2 modificaciones. Y ahora se estarán preguntando, ¿qué se entiende por modificaciones? Pues por modificaciones entendemos a una supresión o inclusión de beneficiarios, una sustitución de un beneficiario por otro. Una sustitución es una modificación, si una entrada de un nuevo beneficiario también se considera una nueva modificación, o si sale uno de los beneficiarios, aunque no entre otro, también se considera una modificación. Y estas son las modificaciones que permitimos o que no permitimos, dependiendo de los casos, entre ambas fases en un consorcio de proyecto. Otra de las modificaciones que pueden suceder entre ambas fases son las modificaciones del calendario. En la primera fase de la candidatura se le pide al consorcio que indique el número total de meses de duración del proyecto. Y este número total no podrá modificarse en la segunda fase. Es decir, si indicaron un periodo máximo de 36 meses, como el establecido en la convocatoria, no podrán superar esos 36 meses. Lo único que puede variar es la fecha de inicio y de fin del proyecto. Como ya lo comentaba Isabel, está previsto que los proyectos se inicien, en los aprobados, se inicien en enero de 2024, pero si por algún motivo se produce alguna modificación indicada por el comité directivo, se comunicará esto a los proyectos para que, por si tienen que mover esa fecha de inicio y de fin del proyecto. Y en último lugar, también puede haber modificaciones en el presupuesto. Esas modificaciones presupuestarias siempre deberán cumplir los requisitos financieros que se indicaron en la primera fase, como lo ha explicado Fernando. Puede haber modificaciones, pero siempre tienen que cumplirse ese mínimo obligatorio, los objetivos específicos a los que se presentan. Todo esto que ya mi compañero Fernando acaba de explicar. El límite máximo indicado en la primera fase no podrá superarse. Lo que se puede hacer sí que es ajustes entre los socios. Puede haber variaciones entre uno y otro socio y que realicen estos ajustes entre los presupuestos indicados al inicio en la primera fase, pero siempre, atención, mantengan siempre los límites financieros que se requieren en esta convocatoria. Y estas serían las 3 posibles modificaciones que pueden realizarse entre la primera y la segunda fase. Así terminamos esta primera sesión de la mañana. Preguntas. Vamos a pasar ahora a las preguntas. Necesitamos el micrófono para el colaborador. Un micrófono de mano, por favor. Vamos a organizar ahora la respuesta a las preguntas que hemos recibido. Vamos a empezar por todas las preguntas que atañen a la inscripción de las entidades, el número de participación de las entidades a las convocatorias y el registro de candidaturas. Así que rápidamente voy a tratar todas estas preguntas que han sido hechas. Bien.
Soy un organismo autónomo de un ayuntamiento y tengo un CIF distinto del ayuntamiento y un PIC distinto. ¿Acaso soy una entidad madre aquí? Pues en el caso de las administraciones públicas, una consejería es la casa madre de esta entidad y cuál sería su realidad de función al funcionar. Después, ¿qué tenemos como preguntas? Y está, funciona. Si nuestra consejería tiene un PIC, pero no un NIF, ¿cuál es la casa madre, vamos, la matriz? Y si la comunidad autónoma tiene un NIF, si el límite de 3 candidaturas se aplica a todas las comunidades autónomas en general. En cuanto a estas preguntas, es lo único que tenemos. Clarisse, ¿quieres contestar rápidamente o quieres que conteste yo a las preguntas? Bien. Si yo soy una alcaldía, si soy un organismo autónomo de una alcaldía y que tengo un CIF distinto del ayuntamiento, ¿soy una entidad matriz? Sí. Esta entidad se comprueba a partir del CIF, del CIRET o del NIPC en Portugal. Bien. Cuando el registro de entidades será disponible, también organizaremos webinarios especiales y tendrán guías que les permitirán colocarse bien. Y como este registro es validado por nosotros, después, si hace falta precisar, mejorar su registro, su inscripción, se lo comunicaremos enseguida. En el marco de un gobierno regional español, por ejemplo, una consejería no es una entidad madre, es una unidad funcional. Es el gobierno, porque el gobierno tiene un CIF y las consejerías tienen el mismo CIF que el gobierno. Así que esto se hace a nivel de la consejería y de las direcciones generales que hay en las consejerías, donde vamos a contar el número de participaciones. Así que ven que el grado de participación es muy amplio. Hay una pregunta también sobre el CSIC, por ejemplo. El CSIC tiene un CIF, que equivale al CNRS en Francia. Pero vamos a trabajar a nivel de los laboratorios, así que un laboratorio del CSIC va a poder figurar en 3 candidaturas. El CSIC no está en 3 candidaturas de proyecto. Es el laboratorio quien depende del CSIC que está en 3 candidaturas. Es el mismo principio que el que ha sido utilizado para la convocatoria 1420, así que no se preocupen, las cosas no cambian. Apúntense a esta perspectiva a nivel de su unidad funcional. Así que verán que en la inscripción de las entidades les vamos a pedir que nos manden el organigrama de su entidad. Por consiguiente, esto les va a dar la clave para saber a qué nivel se sitúa su entidad, si es una entidad madre o una unidad funcional. Nosotros vamos a trabajar a nivel de las unidades funcionales, ¿de acuerdo? Después, aquí hay muchas preguntas que se han repetido. Para Alessandra, quizás. ¿La propuesta puede ser presentada en inglés? Creo que está abierto. Alexandra, sí. Sí, es una pregunta clásica, pero en realidad la respuesta es bastante sencilla. Hay que presentar la propuesta en los idiomas de los socios. Y hoy en día, en el territorio SUDOE, no hay territorio de lengua inglesa. Así que no es posible presentar la propuesta en inglés. Como lo he dicho, en primer lugar, hay que hacerlo en la lengua del jefe de fila y si consiguen tener las traducciones en los idiomas de los demás beneficiarios para presentarlos al mismo tiempo y si no, tienen un margen de 7 días de calendario más
7 días naturales más para presentar las traducciones. Otra pregunta para ti. ¿Hay un número mínimo de socios a incluir en los partenariados? ¿Cuántos países, por lo menos, han de ser representados? Pues no hay número mínimo para los socios, aunque en realidad, bueno, en cambio, de cara a la segunda pregunta, esto no deja de condicionar. Hay que representar por lo menos a todos los Estados miembros de la Unión Europea que participan en el programa SUDOE. España, Francia y Portugal han de estar representados, lo cual por defecto significa un mínimo de 3, pero después, a partir de allí, no hay condiciones, excepto las condiciones de elegibilidad, pero que no dejan de ser bastante particulares, sino es bastante flexible. Otras preguntas también para ti. ¿Podemos presentar un proyecto de menos de 36 meses? Sí. Sí, la duración máxima. Hay un máximo de duración, pero no hay un mínimo. Así que sí, pues se puede presentar menos de 36 meses para un proyecto. Y has contestado ya a la pregunta siguiente, si los proyectos tienen una duración mínima. Sí. Esto es más bien sentido común. No hay duración mínima formal, pero hace falta que el proyecto alcance objetivos que respondan. Así que es toda lógica de intervención. Así que basta con tener el tiempo necesario para que se pueda realizar. Pero entendemos que no puede ser un mes o 2. Bien, vamos a seguir. Si un beneficiario renuncia a la candidatura y si está en partenariado con 4 beneficiarios, ¿el proyecto cae? El proyecto cae automáticamente, un partenariado de 4 beneficiarios. Todo depende del Estado miembro. No, se trataría de ver en qué objetivo específico está presentado, si el criterio de los Estados está respetado. Después, los criterios de elegibilidad también lo están. Es posible, podríamos estar con 4 beneficiarios. Después, hay muchas preguntas que van llegando y es difícil ver si podemos reagruparlas. Se lo paso unas cuantas preguntas a Fernando, preguntas financieras, y volveremos sobre las otras. Hay una pregunta sobre los gastos de preparación de los 12.500 euros. Preguntan si estos se aplican a cada uno de los beneficiarios o si es para el conjunto del proyecto. Del proyecto, no es por beneficiario. A ver, eso es una cifra que sabemos que a alguno pues, le puede parecer escasa, pero como os explicaba antes, está basada en la realidad de lo que ha sido el programa 14-20. Entonces, luego, bueno, ayer hubo una participación interesante de la autoridad de auditoría aquí, donde nos explicó un poco cuál es su rol y nosotros tenemos que explicar y tenemos que, digamos que, basar la cifra esta en concreto de los gastos de preparación, como otras muchas, en algo que podamos explicar. Entonces, nosotros hemos hecho un análisis exhaustivo de los costes de preparación del programa 14-20 y hemos alcanzado esa cifra y, por lo tanto, es la que se propone para el marco actual. Entonces, son 12.500 euros para el conjunto del proyecto. Voilà. Et est-ce que tu peux préciser à nouveau la question? Bien, ¿y puedes volver a precisar la cuestión de los costes a tanto alzados, si efectivamente hay que aportar justificaciones para hacer validar estos 12.500 euros? Presentes documentación al respecto y, por lo tanto, lo único que tenéis que hacer es distribuir esto en la segunda fase por beneficiario. También, si algún proyecto quiere renunciar a la preparación, puede hacerlo. O serán 0 o 12.500, no hay punto intermedio. Y no tendrá que presentar ningún elemento justificativo en este sentido. Est-ce que les 12.500 euros sont des dépenses de préparation pour projet? ¿Los 12.500 euros son gastos de preparación para el proyecto o de dépenses
o gastos FEDER. Lo que se ha reembolsado será el 75% de estos costes de preparación, que es como cualquier otro gasto del proyecto, que se financia a la tasa correspondiente. Autre question, on revient sur les questions d'éligibilité, d'admissibilité. Est-ce qu'il y a... Otra pregunta, volvemos sobre cuestiones de elegibilidad. ¿Hay fecha límite para el fin del proyecto? No, que yo sepa, no. Los proyectos pueden haber empezado en el momento de su preparación, de su presentación, perdón, y a partir de ahí puede haber cierta flexibilidad. Tenemos los 36 meses de máximo, pero no hay límites que haya sido fijado, ¿no? ¿Cuál es la fecha límite para la conclusión? Pues efectivamente la duración que hay que tener en cuenta es de 36 meses, no hay de fecha última. La fecha considerada es la del principio de ejecución, que prevemos que será en enero 2024, el 1 de enero 2024, y tendrá una duración de 3 años. 24, 25, 26 y terminaría el 31 de diciembre de 2026. Otra pregunta financiera. ¿Hay una estimación del presupuesto esperado por proyecto? También, nosotros no queremos, digamos, limitar vuestra imaginación. Quiero decir, a ver, el presupuesto del programa es el que es. O sea que no se pueden presentar proyectos de 100 millones de euros, evidentemente. Pero es verdad que hay a partir de ahí, pues hay proyectos que pueden tener un presupuesto relativamente pequeño, y los hay actualmente, por ejemplo, y otros que pueden tener un presupuesto más elevado y va a ser tomado en consideración como los demás. Pero no hay una cifra que ni pueda ni quiera decir, porque no quiero, digamos, no sé. Un proyecto medio ahora mismo pues estará en torno a 1.500.000, 2 millones de euros aproximadamente de gasto subvencionable, pero ya os digo, eso es medio. Luego a partir de ahí hay mucha variabilidad. Exactement. Donc, c'est pour répondre à une autre question. Es para contestar a otra pregunta también. No hay límite presupuestario para los proyectos, al menos en el texto de la convocatoria. No existe límite. Los límites están exclusivamente a nivel de la participación de las entidades. Sí. Después hay una pregunta. Volvemos sobre las candidaturas. En la aplicación, ¿habrá un módulo para buscar socios? No será en Sudoe, será en la herramienta COP Sudoe, que les presentará después Antonio. Hay preguntas sobre la elegibilidad de los gastos. Aquí no vamos a contestar porque la tercera sesión de la mañana se va a dedicar exclusivamente a estas cuestiones. Vamos a pedirles que esperen un poco, que tengan un poco de paciencia para contestar a estas preguntas. Hay muchas preguntas del tipo si se necesita un coche para el proyecto, si se puede incluir en el presupuesto. Son preguntas de verdad específicas para necesidades o proyectos. Contestaremos después, pero sepan que también esta tarde en la sesión de networking estaremos a su disposición, el Secretariado Común, para contestar de verdad a estas preguntas específicas que tienen ahora para la presentación y el montaje de su candidatura al proyecto. Y también les presentaremos todas las herramientas que vamos a poner en marcha. Podrán tener una reunión con cada uno de nosotros en virtual hasta el 31 de marzo próximo, aparte de lo de esta tarde. Tenemos una pregunta sobre el registro de las entidades. Si una entidad tiene 2 niveles, ¿estos 2 niveles pueden presentar una candidatura? Y en este caso, ¿cuántas candidaturas podrán ser presentadas? Sí, efectivamente, si una entidad tiene 2 niveles, la entidad madre es una unidad funcional, pero al final para nosotros son 2 entidades máximo para que podrán estar presentes en 3 candidaturas de proyecto.
Creo que está claro, pero se lo repito, si siguen teniendo dudas podremos contestar esta tarde y cuando registren su proyecto, como validamos esto después, les indicaremos cómo presentar lo mejor posible estas entidades. 500 € de dépenses de préparation seront attribués au projet approuvé en deuxième phase. Sí, bueno, lo que comenté. Oui, c'est ce que tu disais. Dans le plan financier qu'il faut couvrir dans la deuxième phase. De los 12.500 euros, como el resto de costes, vamos. Y entonces ese reparto es el que nosotros, para los proyectos aprobados, pues habrá un proceso en el que, bueno, se lo acabaremos diciendo a la autoridad contable para que pague el FEDER correspondiente. Donc je reviens sur les questions. Vuelvo a las preguntas de entidades. Sí, un departamento universitario, es decir, unidad funcional 3, se puede inscribir sin su unidad 2, es decir, la facultad, pero a partir de su unidad, su nivel 1, la universidad. Es un poco complejo, pero cuando vean el unigrama es más claro. Una plataforma organizada con inteligencia artificial, ya veréis que a medida que vais cubriendo el formulario, la aplicación detectará en qué nivel se sitúa. No se preocupen con esto, porque es complejo así teóricamente, pero en cuanto empiecen a cubrir el formulario va a ser evidente. Lo primero que sí tienen que hacer para saber cómo y dónde posicionarse es llevar consigo el organigrama para ver en qué nivel pueden presentarse. Y aquí un complemento de respuesta. Y quizás era el objeto de la pregunta, una unidad funcional de nivel 3 puede registrarse antes de la unidad funcional 2 y antes de la madre, vamos, de la matriz. No hace falta respetar el orden. Lo importante es que conozcamos el organigrama para ubicar a la entidad, pero no hace falta respetar unidad madre, unidad funcional 2 y 3 para registrar una entidad. Una entidad se puede registrar en cualquier momento sin que la entidad de la que depende se haya registrado antes. No sé si he sido clara. Te lanzo a ti la segunda pregunta. 4 departamentos de un centro de investigación pueden ser jefes de fila de una candidatura. ¿Dices cada departamento? Sí, un centro de investigación que tiene 4 departamentos. ¿Cada uno puede ser jefe de fila de un proyecto? Sí, porque son departamentos diferentes, son entidades funcionales de nivel 3 distintas, vamos, no es la misma. Prefinanciación, los 25%, ¿se deben justificar como gastos de personal, etcétera? Eso Fernando lo presentará, ¿eh? En la última sesión se abordarán todos estos temas relativos a la elegibilidad de los gastos y cómo se calcula la participación de FEDER. Aquí una pregunta muy interesante. ¿Tendríamos la posibilidad de ver en la aplicación SUDOE el número de candidaturas que se están preparando por una entidad madre? Esto me parece que no va a ser posible. Es una pregunta. Si tienen preguntas de este tipo, podemos ver cómo adoptar este sistema. Pero si quieren poder controlar por ejemplo, la persona que hace esta pregunta, supongo que es de una universidad y quiere saber cuántas candidaturas va a presentar su universidad como tal, como universidad. Aquí lo que les aconsejamos es que intenten, sabemos que es muy difícil, pero que procuren dentro de la universidad, procurar que sea la misma persona que registre a los distintos departamentos. Es la mejor manera de controlar quién se presenta y luego cuando nosotros le vayamos a pedir modificar el registro de las entidades, ustedes tendrán la posibilidad de modificar con una clave, con un código, podrán acceder a todas las unidades de su unidad madre, de su entidad madre. Es un poco complejo, pero el hecho de que exista un registro de entidades no cambia nada en la manera en que vuestra institución
se presenta a las candidaturas de la convocatoria SUDOE. Si no hubiera registro de entidades, sería todavía más difícil para ustedes conocer el número de participaciones de los distintos departamentos y facultades de su universidad. Esto es más del orden de lo interno en las universidades, pero vamos a intentar pensar, ver si con nuestra herramienta somos capaces de ofrecerles una forma de hacer seguimiento, monitoreo de la inscripción de sus universidades o entidades madre en el SUDOE. Creo que hay muchas preguntas, pero pueden seguir enviándolas. Si quieres, hacemos un par más y damos paso a la programación. D'accord. Para ajustarnos un poco al horario. Bon, quoi qu'il en soit, comme je le vous... Sí, en cualquier caso, como os decía, esta tarde estamos a su disposición en la sesión de networking para responder a todas estas preguntas. Yo creo que con lo que hemos hecho ahora he hecho un barrido de todas las temáticas y problemáticas. Luego hay preguntas muy específicas para algunas entidades especiales. Alexandre. Gracias. Soy Fabien Pichon para la Autoridad Nacional Francesa. Hoy, escuchando las preguntas respecto al número de candidaturas que se pueden presentar, lo que voy a decir no compromete más que a la parte francesa. No sé si España y Portugal están de acuerdo con lo que voy a decir, pero soy miembro de la gobernanza y también evaluador e instructor de proyectos. Voy a intentar darles nuestro punto de vista al respecto. Está la parte normativa que permite declinar y, como habéis descrito, entidad madre y universidades funcionales que permite declinar el número máximo de candidaturas. Eso es la norma, el reglamento. Pero luego no hay que olvidar que hay una evaluación y esa evaluación tiene un enfoque más de oportunidad y pertinencia. Y os quiero alertar diciendo que una convocatoria de proyectos no es, si me lo permiten, una lotería, y la lógica del conjunto no es lanzar un montón de candidaturas para intentar salvar y rescatar una. Así que quiero atraer su atención y decir que en el seno de una estructura, y sobre todo respecto a la última pregunta, conocer el número de candidaturas presentadas, sepan que hay entidades que tienen consejos de administración, que tienen equipos de dirección, y luego hay también estrategias de establecimientos que permiten tener una visión de conjunto y una cierta coherencia respecto a los proyectos que se presentan. Así que tengan cuidado, hay límites legales, normativos, en cuanto al número de expedientes que se pueden presentar, pero os aconsejo que os pongáis de acuerdo lo más posible dentro de una misma entidad o establecimiento para adoptar un enfoque razonado y razonable, sobre todo para no amputar sus oportunidades a ojos de los evaluadores que pueden detectar una especie de dispersión en los proyectos. Bueno, esto es para Francia, es un planteamiento franco-francés, pero yo creo que es válido. Pido disculpas por intervenir a la salvaje. Gracias, Fabián. Yo creo que ya tenemos un panorama de todas las preguntas que han sido hechas. Podemos pasar a la sesión siguiente.